Estamos felices porque estamos acá reunidos por la gracia del Señor. Estamos listos para celebrar, para compartir unas palabras. Como ven, no hay pizarra. Le damos las gracias al Señor porque nos permite una semanita más estar por acá en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a compartir sencillamente unas palabras de reflexión, bendecidos, en lo que tiene que ver con nuestro ministerio. Le damos la bienvenida a las personas que eventualmente nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias a ellos también por sintonizarnos, por escucharnos, por seguirnos. Las visitas y las personas continúan viendo nuestras enseñanzas, nuestros videos, y poco a poco, ¿no?, vamos alcanzando a más personas con el Evangelio. Entonces, las personas nos están visitando, gracias al Señor. La sugerencia la semana pasada fue que por favor le pongan un like a los estudios que escuchan, cuando los escuchan, y así vamos creciendo y alcanzando a otras personas. Entonces, precisamente el título de hoy sería el propósito de nuestro ministerio, bendecidos, el propósito de nuestro llamado, para que lo pongan en sus notas, por favor. Ese sería el estudio, la clase de hoy. El propósito de nuestro ministerio, el propósito de nuestro llamado. Obviamente, bendecidos, el propósito de nuestro ministerio está evidenciada en audio y video en los últimos 12 años que hemos estado acá enseñando. Obviamente cualquier persona, bendecido, puede saber cómo enseñamos y qué creemos. En este caso, pues, mi punto personal de cómo enseño e interpreto, ¿no?, el Evangelio. Y eso está plasmado ahí, está en audio, está en video. Cualquier persona que quiera saber qué pensamos de la predestinación está ahí. Cualquier persona que quiera saber qué pensamos del viejo pacto, nuevo pacto, salvos para siempre, perdemos la salvación, no perdemos la salvación. Bendecido, todo está plasmado en nuestro canal de YouTube. Es más, cualquier persona que quiera crecer en el conocimiento de la gracia, todo lo tienen ahí. No necesitan más nada. Es igual que nosotros, ¿correcto? Nosotros tenemos ahí Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses. No necesitamos más nada. Lo único que tenemos que hacer es coger la palabra del Señor, leerla y conocer sus promesas y nuestra herencia, ¿correcto?, para nosotros como hijos de Dios. Cualquier persona puede solamente encontrarse el libro o la epístola a Romanos y no tener ningún otro libro de la Biblia y ser salvo. Ahí lo tiene absolutamente todo. En Romanos nos explica claramente la condición del hombre antes y después de Cristo, ¿correcto? Entonces, nuestro ministerio, gracias al Señor, bendecidos, hemos tocado los temas, pienso yo, más importantes, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, que son tendencias o no son tendencias en las redes sociales. Lo que pasa es que, como dijimos la semana pasada, hay mucho ruido hoy en día, bendecido. Sí, Señor, eso es verdad. Y ese ruido nos atrofia el entendimiento, porque no sabemos ya qué es verdad y qué no es verdad. No solamente en temas doctrinales, en cuestión de dietas, en cuestión de política, en cuestión de todo, bendecido. Lo que vemos hoy en día en las redes sociales las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo es experto de algo. Entonces, pienso yo, bendecidos, que como ministerio nos queremos limitar, queremos estar limitados al Evangelio revelado. No queremos expandernos fuera de lo que ya está revelado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Obviamente usamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como libros históricos, ¿correcto? Lo hemos explicado infinidad de veces y hemos dicho y lo volvemos a decir para que quede establecido en esta grabación como en otras,
que esos libros son libros históricos que cuentan la historia del Mesías, el Mesías profetizado y el Mesías prometido, ¿correcto? Y el Mesías manifestado al pueblo de Israel. Si no tuviéramos esa revelación, ¿no? Por el Espíritu, si no tuviéramos ese testimonio, no tendríamos evidencia de que las profecías del Antiguo Pacto se cumplieron en Cristo Jesús, ¿correcto? Y el Antiguo Pacto dice que venía el Mesías a sufrir, a morir, pero también a resucitar de entre los muertos. Entonces pon en tus notas, bendecido, el propósito de nuestro ministerio, de nuestro llamado: exaltar por sobre todas las cosas la obra de Cristo Jesús en la cruz. Exaltar por sobre todas las cosas la obra de Cristo Jesús en la cruz. Bendecido, ese es el principio. Ese es el principio de la transición verdadera del antiguo pacto al nuevo pacto. Ese es el punto principal de que en nuestra enseñanza el propósito sea glorificar y exaltar lo que Él hizo, no lo que nosotros podamos hacer. Ese es el principio de esa transición de un sistema de ley y de obras a un evangelio de gracia y amor y misericordia en Jesucristo. Cuando nosotros nos dedicamos en nuestra enseñanza a glorificar lo que Él hizo, vamos a buscar la evidencia que la hay, que todo el evangelio es en referente a eso. Vamos a buscar referencias de lo que Él hizo por nosotros, de lo que significa lo que Él hizo por nosotros. Número 2, enseñar y exhortar a la iglesia, esto es importante, bendecido, a vivir por fe. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado, bendecidos. Enseñar y exhortar a la iglesia de Cristo a vivir por fe. ¿Por qué? Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces, si el evangelio dice que sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que enseñar a la iglesia a vivir por fe. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero para lograr eso, tienes que saber el punto número 1, exaltar lo que Él hizo, no lo que nosotros podamos hacer. Una vez exaltamos a Cristo, exaltamos su obra, exaltamos su nombre, ya le podemos entonces guiar a las otras personas a tener fe en Él. Porque cuando lo exaltamos a Él, bendecidos, ¿cómo lo exaltamos a Cristo? Exaltamos a Cristo conociendo el valor y el significado de lo que significa su muerte y su resurrección. Yo he estado compartiendo en estas últimas semanas todo el estudio del libro de Hebreos. Les pido por favor que lo escuchen. Es un estudio excelente, excelente. En ese libro de Hebreos, ya para el 10, 11, 12, donde hablamos del sumo sacerdote, donde hablamos del sacerdocio levítico, donde hablamos la diferencia de un sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, bendecido. Ahí nosotros nos queda claro la eternidad de ese sacerdocio. Sí, Señor. Y si cuando nosotros escuchamos la palabra sacerdote y entendemos, porque ya lo hemos estudiado y hemos sido diligentes para estudiar y que no se nos olvide, porque no lo basamos en una emoción, sino en un conocimiento, ¿correcto? Y entendemos que el sacerdote es alguien que es un mediador entre Dios y los hombres, y es a favor de los hombres, y entendemos que el sacerdocio de Cristo es eterno. ¿Tu salvación es qué? Eterna. Eterna. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Hebreos dice que Él prometió en el antiguo pacto, creo que mencioné Miqueas 7, algo así. Él promete en una profecía y dice que Él iba a coger todos nuestros pecados y los iba a tirar al fondo de la mar y nunca más se iba a acordar de ellos. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es posible si yo soy tan imperfecto, si este mundo está tan malo y hay tanta maldad de la gente? Cristo. Él es la diferencia.
su propiciación, la expiación, el sacrificio de Cristo es lo que logra que Dios pueda decir: tomo los pecados de mis escogidos y los tiro al fondo de la mar y más nunca me acuerdo de ellos. Ese es el significado de Cristo Jesús bendecido, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, enseñar y exhortar a la iglesia de Cristo que viva por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Punto número 3. ¿Cuál es nuestro propósito y nuestro llamado como ministerio? Presentar a los llamados y escogidos perfectos en Cristo Jesús. Presentar a los llamados y a los escogidos perfectos en Cristo Jesús. En eso también incluye la disciplina, ¿verdad, bendecido? Dios se encarga de disciplinar a sus hijos, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice que debemos de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Obviamente, cuando dice a todo hombre, no está hablando a todo el mundo. Está hablando a todo hombre que ha sido escogido y llamado. Punto número 4, ¿no? Punto número 4. Pon en tus notas, por favor. Por medio de la palabra, porque tiene que haber ese fundamento, tiene que haber ese elemento, ese ingrediente. Por medio de la palabra, purificar. Y pon entre paréntesis al lado de purificar y pon lavar. Por medio de la palabra, purificar o lavar nuestras conciencias de obras muertas. Purificar o lavar nuestras conciencias de obras muertas. Y eso se hace por medio de la palabra, porque la palabra es un símbolo del agua. Y el agua en este caso lo que hace es que nos lava, nos limpia, nos purifica. Pon Hebreos parte 15, y esa es tu tarea. Ir a la página de YouTube y buscar la parte 15 de la serie de estudios de la Epístola a los Hebreos. Bendecidos, el propósito de nuestro ministerio también es crecer en el conocimiento glorioso del Evangelio de Cristo. Crecer en el conocimiento glorioso del Evangelio de Cristo. Eso es lo que hemos estado haciendo y eso es lo que queremos continuar haciendo todos los años, bendecidos. Quisiéramos, bendecidos, que si otros ministerios y otros maestros, pastores, evangelistas quieren tomar estos puntos para ellos, maravilloso. Y estoy seguro que lo pueden hacer hasta mejor. Pero que nos enfoquemos en esta verdad, en estos principios, bendecidos. Porque debemos de pensar en la iglesia, no debemos de pensar en nuestros propios intereses como maestros, como pastores, como evangelistas, como ministros, como, entre comillas, bueno, no voy a decir eso, como siervos de Dios, como colaboradores de Dios, dice, ¿verdad? En Corintios, dice, somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, sois la iglesia. Y Dios, a través de sus ministros, ¿qué hace? Labra la tierra en los corazones de ustedes, bendecidos, para Él entonces comenzar a poner su semilla, su palabra. El Señor nos consiente mucho con la gracia, bendecidos. Y el Señor lo único que quiere es que nuestro entendimiento concluya la gracia de Dios en nosotros. Sí, Señor, que dé sus frutos. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros lleguemos a la conclusión por medio de labrar y trabajar en la tierra que es el corazón y la mente de su iglesia. Que lleguemos a ese entendimiento maravilloso de que somos salvos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto, una consecuencia, un fruto, y va a ser agradecimiento al Señor. Que
agradecimiento al Señor por todo lo que nos ha dado, ¿correcto? ¿Sería punto qué, bendecidos? 5. 6. Sí. 6. Estar firmes en la gracia, bendecidos. Estar firmes en la gracia. Ese es nuestro llamado. Tú estás llamado a estar firme en la gracia. Es muy importante. Yo estoy llamado a estar firme en la gracia. Hay partes donde el apóstol Pablo dice, sin moveros de la esperanza a que Él os ha llamado. Te acabo de decir ahorita que hay mucho ruido en la calle, ¿no? Y tú y yo bendecidos, y los que nos escuchan por nuestro canal, por Facebook, tú y yo tenemos un reto, y es estar firmes en el conocimiento aprendido. Porque hay mucho ruido. Porque vamos a tener que tomar esa decisión y confiamos en el Señor que Él es el que nos mantiene firmes. Vamos a tener que tomar esa decisión, qué creemos y qué dejamos de creer. Yo ya he decidido eso, bendecido. No me interesa otra cosa en esta vida que lo que está escrito en las epístolas del apóstol Pablo, en el Evangelio, en el Antiguo Pacto como profecías. Es lo único que me interesa. No quiero que me enseñen técnicas de ser rico, millonario, de estar sano. No, a mí no me interesa nada de eso. Me interesa vivir por la fe, una esperanza que no se ve, pero la espero por la fe en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Tenemos que estar firmes, bendecidos. Estar firmes en la gracia. Vea Hebreos 13:9, por favor. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice acá, bendecido. Acuérdate que hay mucho ruido, ¿no? Sí. Dice, no seáis llevados de acá para allá con doctrinas diversas y extrañas. Cualquier doctrina que no sea conforme a lo que está revelado es diversa y es extraña. Y quiere decir que te tienes que tapar los oídos, bendecido. Mira lo que dice después. Porque es buena cosa que el corazón sea establecido ¿con qué? Con la gracia. Eso es algo irreconocible, algo que no podemos identificar, ¿no? La gracia es la revelación del Evangelio, bendecido. La gracia es la manera que Dios nos salva. Pero Dios no nos dejó sencillamente con la palabra gracia, nos dejó con 14 epístolas para que nosotros pudiésemos entender la manera que nos salva por gracia. Porque es buena cosa que el corazón sea establecido con la gracia. Mira lo que dice después. ¿No con qué? Bien. En el contexto de Hebreos, ¿por qué dice eso? Porque le estaba escribiendo a quienes, a judíos, ¿correcto? Que conocían la ley y que estaban llenos de rituales, de sacrificios, de esto, de cuestiones de alimentación, ¿correcto? No puedes comer pezuña, no puedes comer cerdo, no puedes comer langosta. Entonces Pablo le dice, o el autor de Hebreos, le dice, mira, vamos a establecer nuestro corazón en la gracia, en la revelación del nuevo pacto, no con viandas. ¿Qué dice después? Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Qué te está diciendo ahí? Que no es por obra, sino que es por qué. Por gracia. Que no tienes que establecer tu corazón o tu confianza en qué. En cosas, mira, tangibles que puedes tocar, que puedes hacer, que puedes guardar, sino que es en la gracia de nuestro Señor. Ve a Colosenses 4:6, por favor. Colosenses 4:6. Y esta es la importancia, bendecidos, de la verdad. Esta es la importancia del conocimiento. Si no conocemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta existe. No es un asunto de que hay una verdad relativa, no, en cuanto al Evangelio es una verdad absoluta. ¿Qué no es verdad absoluta? Todo lo que está fuera del Evangelio. ¿Qué es verdad absoluta? El Evangelio. Sencillo, bendecido, reconocerlo. Si alguien viene con una doctrina diversa y extraña, y tú dices, espérate, déjame ver, buscas acá, si no la encuentras,
no es parte del Evangelio. Fácil. Dice el verso 6, mira, vuestra palabra sea siempre, ¿en qué? Con gracia. En gracia. Mira lo que dice, sazonada ¿con qué? Con sal. ¿Por qué? Porque la sal, ¿qué hace? La sal no permite, ¿verdad?, que algo se dañe. Bueno, ahí está. Que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por ende, te está diciendo que la manera de responder es ¿con qué? Con gracia. El contexto, ¿correcto? Punto número 7, bendecidos. El propósito de nuestro ministerio y de nuestro llamado es andar por fe y no por vista. Andar por fe y no por vista. En esa oración, una vez tú lo escribas, circula por favor andar por fe. Andar por fe. Y pon una flechita en algún lado y te va a dar lo que para mí significa. Es caminar en las promesas de Dios. Eso es andar por fe. Le creemos a lo que Dios nos ha prometido. Es caminar en las promesas de Dios. Porque es necesario, porque es imperativo, porque es bendecido. No se puede negociar andar por fe y no por lo que vemos, porque las cosas que se ven que son temporales, pero las que no se ven que son eternas. La palabra se ve, no se ve, bendecidos. La promesa se ve, no se ven. Pero creemos que Dios va a cumplir lo que promete. ¿Qué es lo que promete Dios? Vida eterna. No la vemos todavía, ¿correcto? Porque todavía nos duelen las rodillas, nos duele la espalda, nos enfermamos, ¿verdad? Vamos al médico. Tenemos la manifestación del efecto del pecado en nuestra carne. Pero como estamos en gracia, no tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Pero los efectos los vivimos, bendecidos. Pero a pesar de esa evidencia de la vista, que la vemos, la sentimos, no vivimos por esa realidad, vivimos por las promesas de Dios. Eso es vivir por fe. Ve a Romanos 8:24, por favor. Ya casi terminamos, bendecidos. Romanos 8:24. La semana pasada hablamos de la esperanza gloriosa, ¿correcto? Y dijimos que la esperanza era algo que se espera. Mira lo que dice acá, bendecido. ¿Estamos ahí? Página 236. Dice, bendecidos, porque en esperanza somos salvos. Quiere decir que en lo que no vemos, ¿correcto? Yo quisiera, bendecido, acentuar este asunto. Porque hoy en día apelamos mucho a las emociones, ¿correcto? Y ustedes saben muy bien que yo estoy en contra de todo eso en las iglesias. Apelamos a la música, apelamos a las luces, apelamos a la musiquita, apelamos a una serie de cosas que están indicadas o enfocadas en una reacción carnal. Es más, una persona puede estar diciendo una serie de cosas que están totalmente fuera del evangelio y sin embargo te puede hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque no es lo que dicen el efecto, sino lo que crean en el medio ambiente que hace una relación en tu carne, o una reacción, en tu carne. Entonces, es importante que no importa cómo nos sintamos en un lugar, por sobre todas las cosas, analicemos la doctrina que sale de ese púlpito, de ese lugar. Dice, porque en esperanza, lo que esperamos, somos salvos. Empero, la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza no se ve, bendecido, pero la conocemos, la sabemos. Porque lo que alguno no ve, porque lo que alguno ve, como aún lo espera. Mas, si lo que no vemos, esperamos, ¿qué dice? Por paciencia esperamos. ¿Qué necesitamos, bendecidos, para vivir por fe? Paciencia. Necesitamos paciencia. De otra manera, nos vamos a
dar por vencidos, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar. Porque si nos creemos que es por lo que vemos, nos desanimamos cuando esas cosas no llegan, que es la mayoría de las promesas que dan por ahí. Nunca llegan, bendecido. Punto número 8. Bueno, esta es una redundancia, pero no importa. Que toda nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús para nuestra salvación. Que toda nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús para nuestra salvación. Hemos dicho que no es suficiente creer en Dios, bendecido. Hay que creer en Cristo, ¿correcto? Una persona puede creer en Dios. Dios es un concepto universal. Una vez le hablan de Cristo como el Mesías, como la única opción para salvación, ahí es donde dicen no. Yo creo en mis ídolos, en mi manera, en esto, en lo otro, ¿verdad? Y se inventan cualquier cosa. Punto número 9. Y te pido disculpas por esto, pero no quiero ser controversial. Punto número 9. Que no le creamos. Este es el propósito de nuestro ministerio, bendecido. Que no le creamos a los palabreros. Hay mucho ruido, bendecidos. Que no le creamos a los palabreros, que por ganancias deshonestas. Ese es el único motivo, bendecido, de arriesgarse en este mundo a decir que hablan de parte de Dios cuando no lo hacen. Sin temor ninguno, bendecido. Por las ganancias deshonestas. Que no le creamos a los palabreros que por ganancias deshonestas no predican ni se someten a la verdad. Mira, establece eso en tu conciencia, bendecido. No importa si pierdes familiares, amigos, la verdad sobre todas las cosas. No predican ni se someten a la verdad. A ti nunca te han dicho, es que tú eres muy bíblico. Es que mucha Biblia, todo es Biblia. Religioso. Mi hermano, pero es el único filtro que tenemos. El único filtro que tenemos es lo que está escrito, bendecido. Volvemos a lo mismo. Si nosotros no somos celosos con la doctrina, entonces cualquier cosa es verdad. Cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Cualquier cosa recibimos. Y último punto número 10, que mira, resultó 10 de casualidad. Este es un lindo punto, creo yo. El propósito de nuestro ministerio es vivir en paz, escríbelo ahí, vivir en paz. Solo en la gracia se puede vivir en paz, bendecido. La gente que ve luchando todo el tiempo, ¿no? Una lucha, una batalla. Vivir en paz y gozosos en la esperanza gloriosa de la vida eterna. Pero es que no la veo todavía. Ten paciencia, ¿ve? A vivir en paz y gozosos en la esperanza de la vida eterna. Pero es que quiero una casa, hermano. Bueno, voy a trabajar, mijo. ¿Tú sabes cuál es la prosperidad? El cerebro que Dios nos dio, bendecido. Dios nos dio un cerebro para estudiar, para trabajar, para educarnos y salir adelante. Y entre todas las cosas, nuestra confianza en Él, Él abre y cierra puertas, ¿sí o no? Sí. Pero no es la esencia del Evangelio, bendecido. Claro que Pero es una realidad y una promesa de Dios, ¿correcto? Dice que lo mencionamos la semana pasada, que los pajaritos no tienen que preocuparse. no se preocupaban por eso, sin embargo Dios les proveía todo. Y Él promete que también a nosotros nos va a proveer todo. A vivir en paz y gozosos en la esperanza de la vida eterna. Terminamos con ciertos versículos bíblicos. Romanos 12:12, por favor. Miren que nos gozamos, bendecidos. ¿En qué nos gozamos? Dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en la tribulación, constantes en qué? En la oración. Tú sabes que en esa parte de la oración, en ese espacio que tienes ahí, pon palabra de gracia.
que toda vuestra boca, dice palabra de gracia, leímos ahorita, ¿no? Sea sazonada con sal. La oración tiene que ir llena de agradecimiento, llena de gracia, llena de nuevo pacto. Romanos 14, 17, aquí mismo. Mira qué lindo esto, bendecidos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Leímos en Hebreos que no era con vianda, ¿no? Porque dice que para nada provechoso. Comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Mi hermanita en su oración dijo la promesa del Espíritu. Bendecido, muchas veces nosotros no comprendemos lo que es tener el Espíritu Santo en nosotros. Fue una promesa, nadie la tenía en el antiguo pacto. Nadie tenía el Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque no había llegado el Cordero Perfecto que entró al lugar santísimo en el cielo a ofrecer su sacrificio. Entonces ahora puede entrar en ti y en mí, porque nosotros somos el templo y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Tú sabes qué te hace eso? Te hace propiedad de Dios. Estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso no es cualquier cosa, bendecido. Ser sellados con el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Lo que pasa es que esta carne, esta condición como que no nos permite entender bien esta realidad maravillosa. Pero tienes el Espíritu de Dios con el cual Él mismo creó que todo está en ti, está en mí. Como que esperando la orden para transformar tu carne a una carne gloriosa. Eso lo dice Romano. No voy a ir ahí, pero eso lo dice Romano. Y terminamos bendecidos con Primera de Tesalonicenses 5:16. 5:16. Recuerda que el punto 10 fue vivir en paz, gozosos, en la esperanza de la vida eterna. 5:16. Mira qué lindo esto, bendecido. Una sola frase, mira lo que dice. Está siempre ¿qué? Una sola frase, bendecido. Estad siempre gozosos. El 16 es una sola frase. Una sola oración. Ajá. Orad sin cesar. Mira lo que dice el 18. ¿En cuánto? En todo. No en algunas cosas, ¿no? Bendecido en todo, dad gracias porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Mira la exhortación, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, probad todas las cosas, retened lo que es bueno. Mira el 23, y el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados, ¿cómo? Irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Es una promesa, bendecido. Y en esas promesas, mira, vivimos en paz y vivimos, ¿qué cosa? Gozosos en la esperanza de la vida eterna. Bendecido, ese es el propósito de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Cuando decimos ministerio nos referimos a nosotros como congregación, pero igual somos parte de la iglesia de Jesucristo, ¿correcto? Y cuando digo de nuestro llamado, me refiero a ese llamado individual que todos nosotros tenemos. Porque todos nosotros debemos, de alguna manera u otra, participar bendecidos en el reino del Señor, ¿correcto? Todos nosotros tenemos dones que los podemos poner al servicio del Señor. Y todos nosotros también podemos sembrar de alguna manera la palabra. Nosotros sembramos la palabra como siembra principal en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. De lo contrario,